Imagina una generación que creció en un mundo en blanco y negro, donde las cicatrices de la guerra civil marcaban cada esquina, pero que aprendió a construir sueños con las manos vacías y el corazón lleno de esperanza. Hablamos de los nacidos entre 1950 y 1965, un grupo que en España enfrentó un torbellino de cambios económicos, sociales, políticos con una resiliencia que los convirtió en héroes anónimos. En un país herido, con cartillas de racionamiento, pisos minúsculos y el peso del franquismo, vivieron infancias marcadas por la escasez. Sin embargo, cuando España se abrió al mundo, con fábricas rugiendo, televisiones entrando en los hogares y la democracia asomando tras la transición, no solo sobrevivieron, brillaron. Con sueldos de 10.000 pesetas, criaron familias, compraron SEAT 600 a plazos, transformaron la penuria en fortaleza. En bares de barrio, con Camilo VI o Rafael sonando en radios de válvulas, debatían el futuro mientras compartían cañas a 10 pesetas. Cosían su ropa con retales, arreglaban electrodomésticos con alambres, compartían bocatas de tortilla en el Tajo. En un mundo de guerra fría, revoluciones culturales y crisis del petróleo, se adaptaron sin quejarse, tendiendo puentes entre un pasado opresivo y un futuro incierto. Te invito a un viaje por las vidas de estos resilients, que enfrentaron adversidades con ingenio y corazón, dejando un legado que aún resuena. Siente el tacto áspero de un billete de 100 pesetas, el olor a cocido en un fogón de carbón, el sonido de una radio narrando el cambio. Si conoces a alguien de esta generación o eres parte de ella, prepárate para entender por qué su fuerza es leyenda. En la España de posguerra, esta generación creció en un mundo donde el hambre era un compañero constante. En barrios obreros como Vallecas, Usera o Carabanchel, familias de 6 o 7 se hacinaban en pisos de 40 metros cuadrados, con un solo grifo, suelos de baldosa fría y braseros para combatir el invierno. Las madres estiraban lentejas con mondas de patata, hacían sopa con pan duro, o remendaban ropa hasta que no quedaba tela que coser. Los padres, muchos trabajando en obras o pequeñas tiendas por 1.000 pesetas al mes, caminaban kilómetros para ahorrar las 5 pesetas del tranvía o el autobús. La creatividad era su arma de supervivencia. Los niños jugaban con pelotas de trapo cosidas a mano, construían carritos con cajas de fruta y tablas viejas, o inventaban historias en patios polvorientos, usando palos como espadas o barcos piratas. Los abuelos, con recuerdos de la guerra, contaban cuentos bajo la luz tenue de una bombilla, sustituyendo juguetes que nadie podía comprar. El mundo era crudo y sensorial, el tacto helado de baldosas bajo los pies descalzos, el olor penetrante a carbón quemado en los braseros, el traqueteo de carros de mulas por calles sin asfaltar, el eco de campanas de iglesias marcando las horas. Bajo un régimen que censuraba prensa, radio y sueños, y con España aislada del mundo, la resiliencia nacía de la pura necesidad. Aprendían a compartir lo poco que tenían, un trozo de pan, una manta, una estufa. Remendaban zapatos con cartón, reutilizaban botes de colacao para guardar garbanzos, o intercambiaban tebeos en los portales. Las escuelas públicas, con pupitres compartidos, tiza rota y maestros estrictos, ofrecían una educación básica pero valiosa. La solidaridad vecinal era el pegamento de la comunidad. Una vecina prestaba una olla para cocer patatas, otra cuidaba a los niños mientras los padres trabajaban, y los bares de barrio, con cañas a 5 pesetas y tapas de boquerones, eran salones donde se compartían risas y preocupaciones. Esta infancia dura les enseñó que sobrevivir era un arte, una lección grabada a fuego que los acompañaría siempre. Cuando España comenzó a abrirse al mundo, con la llegada de turistas, fábricas como SEAT o Pegaso, y la televisión entrando tímidamente en los hogares con un solo canal en blanco y negro, esta generación entró en la juventud con una mezcla de ilusión y sacrificio. Muchos dejaron la escuela a los 14 o 15 años para trabajar, chicos en talleres mecánicos, aprendiendo a reparar motores por 2.000 pesetas al mes, chicas cosiendo en casa, sirviendo en bares o limpiando oficinas por salarios aún más bajos. La creatividad era su moneda. Customizaban vaqueros con retales de colores, intercambiaban tebeos de Roberto Alcázar o el Capitán Trueno, organizaban guateques en pisos diminutos con tocadiscos prestados y vinilos de Los Bravos, Los Pequeñiques o Marisol. La vida era un torbellino sensorial, el tacto pegajoso de una botella de la casera en una verbena de verano, el olor a gasolina de motos Montesa o Vespa traqueteando por calles empedradas, el sonido de la yenca o flamenco de los brincos en radios de válvulas que chisporroteaban. Pese a sueldos bajos y una economía que crecía a trompicones, se adaptaron con una tenacidad asombrosa. Aprendían oficios sin manuales, soldando, cosiendo o conduciendo camiones con trucos heredados. Muchos emigraron a Alemania, Francia o Suiza, trabajando en fábricas de coches o minas por 50.000 pesetas, enviando la mitad a casa para ayudar a padres o hermanos. Viajaban en trenes abarrotados, con maletas de cartón atadas con cuerdas, aprendiendo alemán o francés con diccionarios prestados y pura voluntad.
Las remesas que enviaban compraban pisos o pagaban bodas en España. En casa, los que se quedaban aprovechaban becas de 1000 pesetas para estudiar en institutos o universidades, compartiendo apuntes mimeografiados por 5 pesetas la hoja. Los bares, con cañas a 10 pesetas y tapas gratis de aceitunas o patatas fritas, eran foros donde se hablaba de fútbol, política o el último episodio de Estudio 1 en TVE. Esta etapa les enseñó a construir con lo mínimo, a no rendirse ante la incertidumbre, a transformar cada obstáculo en una oportunidad. Con la llegada de la transición, esta generación, ahora en sus 20 y 30, enfrentó un país en plena transformación. La muerte de Franco en 1975 trajo la democracia, pero también inestabilidad, atentados, un paro que alcanzó el 16% y la crisis del petróleo disparando el precio de la gasolina y la comida. Con sueldos de 15.000 pesetas, compraban pisos a plazos que costaban 20 años de hipoteca, criaban hijos en hogares de 50 metros cuadrados con paredes de gotelé, conducían Seat 600 o Renault 4 que arreglaban con alicates en patios traseros. La creatividad era su escudo, reformaban muebles comprados en mercadillos, organizaban cenas colectivas con cocido o fabada para estirar el presupuesto, cosían ropa para los niños con retales de cortinas viejas. La vida estaba llena de detalles sensoriales, el tacto metálico de las llaves de un piso nuevo, el olor a pintura fresca en paredes recién pintadas, el murmullo de debates políticos en bares con la televisión sintonizando TVE, donde se hablaba de la legalización de partidos o la Constitución de 1978. Por primera vez, votaban en elecciones libres, se unían a sindicatos como comisiones obreras, y aunque no siempre estaban en primera línea, apoyaban desde la barrera la explosión cultural de la movida madrileña, escuchando a Radio Futura o viendo Pepi, Lucy, Bom de Almodóvar. El transporte público, con billetes de metro o autobús a 20 pesetas, conectaba barrios con el centro, mercados como El Rastro ofrecían ropa, discos y electrodomésticos de segunda mano por 50 a 500 pesetas, haciendo la vida más llevadera. Esta generación conectó un pasado autoritario con un futuro democrático, equilibrando el peso de criar familias, mantener trabajos y soñar con una España más libre. La emigración fue un capítulo definitorio para muchos. Miles dejaron España rumbo a Alemania, Francia o Suiza, trabajando en fábricas de Volkswagen, Opel o en minas por 50.000 pesetas al mes, un sueldo impensable en su país. Enviaban la mitad a casa, ayudando a familias a pagar deudas o comprar electrodomésticos como una nevera Frigidaire. La creatividad los mantenía a flote, escribían cartas de 5 páginas a mano, enviaban paquetes con chocolates Milka o juguetes para sobrinos, aprendían alemán o francés con diccionarios prestados y frases apuntadas en libretas. La vida de emigrante era dura, el tacto áspero de maletas de cartón atadas con cuerdas, el olor a diésel en estaciones de tren abarrotadas, el sonido de sirenas fabriles marcando turnos de 12 horas. Soportaban la soledad, el frío de los inviernos europeos, la barrera del idioma, pero seguían adelante, ahorrando cada marco para volver con dinero para un piso o un pequeño negocio. Las remesas sostenían hogares en España, los trenes baratos, que costaban un par de días de sueldo, les permitían visitar a sus familias cada año. Esta experiencia forjó una tenacidad única, conectando mundos con sacrificio y esfuerzo, demostrando que podían adaptarse a cualquier circunstancia, por dura que fuera. Ya en sus 30 y 40, esta generación crió hijos en una España que empezaba a modernizarse, con la movida madrileña en pleno apogeo, la entrada en la CE en 1986 y televisiones en color que emitían Verano Azul. Con sueldos de 25.000 pesetas, pagaban hipotecas interminables, llevaban a sus niños a escuelas públicas con mochilas heredadas, organizaban cumpleaños con tartas caseras de bizcocho y flan. La creatividad seguía siendo clave. Convertían azoteas en pequeños huertos para cultivar tomates, arreglaban bicicletas VH con parches, compartían cintas VHS de ET o los Goonies para noches de cine en casa. La vida familiar era un mosaico sensorial, el tacto de sábanas tendidas al sol en patios comunitarios, el olor a tortilla de patata en cocinas con azulejos blancos, el sonido de risas infantiles jugando en la calle hasta que anochecía. Las guarderías públicas, los abuelos que cuidaban a los nietos, y las comunidades de vecinos que compartían desde electrodomésticos hasta recetas hacían posible conciliar trabajo y familia. La familia era su ancla, un refugio construido sobre años de lucha, donde cada pequeño logro, una lavadora nueva, un viaje al pueblo se celebraba como una victoria. El trabajo definió su carácter. Desde aprendices en talleres a oficinistas en despachos con máquinas de escribir Olivetti, trabajaron sin descanso. Con el paro rozando el 20% en los peores momentos, muchos encadenaban 2 empleos: albañiles de día, camareros de noche, costureras de mañana, dependientas de tarde. La creatividad los salvaba, reparaban máquinas de fábrica con alambres y trucos caseros,
formaban cooperativas para comprar herramientas, aprendían contabilidad o mecanografía en cursos nocturnos sin título previo. Sus días estaban llenos de sensaciones: el tacto áspero de herramientas gastadas, el olor a sudor en fábricas sin ventilación, el clac-clac de máquinas de escribir en oficinas con ventiladores ruidosos. Los sindicatos, como UGT, y los cursos gratuitos del INEM les dieron recursos para seguir adelante. Algunos se reinventaron, pasando de obreros a pequeños empresarios, abriendo bares o tiendas de ultramarinos con ahorros de años. El trabajo no era solo un medio para vivir, era su orgullo, su manera de resistir, de demostrar que podían superar cualquier crisis con esfuerzo y cabeza. El ocio, aunque sencillo, era un bálsamo. Por 200 pesetas, llenaban cines de barrio como el Lope de Vega para ver La Vaquilla de Berlanga o Regreso al Futuro, compartiendo bolsas de pipas o chicles Bazooka. En bares como Casa Lucio, una caña costaba 30 pesetas y venía con una tapa gratis de patatas bravas o ensaladilla rusa. Las verbenas populares, como San Isidro o La Paloma, eran gratuitas, con chotis, rosquillas tontas y listas, y farolillos iluminando plazas abarrotadas. La creatividad fluía. Cosían disfraces con telas de mercadillo, organizaban guateques con casetes grabados de Radio 3, intercambiaban vinilos de Joan Manuel Serrat o Los Brincos. La vida era rica en detalles: el tacto suave de un vinilo recién comprado, el olor a palomitas quemadas en cines con butacas raídas, el sonido de Camilo VI cantando Vivir así es morir de amor en un radiocasete. Las sesiones de reestreno a 100 pesetas y la programación de TVE, con series como Curro Jiménez, hacían el ocio accesible para todos. Estas pequeñas alegrías, desde una noche de baile hasta una tarde en el Retiro con un bocata de calamares, se convertían en recuerdos imborrables, prueba de que la felicidad no necesitaba grandes lujos. Lo que hacía a esta generación única era su capacidad para valorar lo esencial: compartir, perseverar, soñar. En un mundo sin redes sociales, construyeron redes humanas en bares, plazas, fábricas, donde una conversación con un vecino o un café con un amigo valía más que cualquier lujo. Contaban historias de la posguerra a sus hijos, arreglaban cualquier cosa rota: un reloj, una radio, un matrimonio con paciencia, enseñaban valores con cuentos y ejemplos. Sus vidas estaban llenas de sensaciones: el tacto de fotos en blanco y negro guardadas en cajas de lata, el olor a libros viejos en estanterías improvisadas, el sonido de charlas familiares alrededor de una mesa con hule. Su legado es tangible: una España más libre, con pisos que construyeron a plazos, escuelas públicas donde educaron a sus hijos, valores de esfuerzo y comunidad que transmitieron. No solo sobrevivieron a la escasez, la emigración y las crisis, moldearon un país con sus manos, dejando un camino más fácil para los que vinieron después. Cierra los ojos y piensa en ellos: los que cosieron tus primeros pantalones con una Singer, arreglaron el coche con alambres, te llevaron al cine por 200 pesetas para ver ET. Siente el traqueteo de un SEAT 600 por carreteras secundarias, el olor a cocido madrileño en una cocina humilde, el sonido de una radio narrando la llegada de la democracia. ¿Conoces a alguien de esta generación? Comparte sus historias en redes, en una charla con un café aguado, o en una sobremesa familiar, y honra su resiliencia. Revive esa época con un vinilo de Joan Manuel Serrat, un paseo por el rastro buscando tesoros, o una película de Berlanga en un VHS polvoriento. Esta generación nos enseñó que, con poco o una caña de 30 pesetas, un sueño compartido, una comunidad unida, se puede construir un mundo entero. Que su fuerza te inspire a enfrentar tus propios retos con la misma garra, transformando cada obstáculo en un paso hacia adelante, como ellos hicieron en cada momento de sus vidas.